Bienvenidos hermanos, los saludo a cada uno en el amor del Señor. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo culto de nuestra iglesia, la Gran Comisión. Ya vamos a iniciar, le voy a pedir a cada uno de ustedes que disponga su corazón, que se concentre y que pueda compartir este culto en sus muros para que más personas tengan la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, de adorar a nuestro Dios y que puedan recibir este mensaje que Dios hoy nos tiene para nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde usted está. Le pido que pueda entrar en este momento de oración junto conmigo. Padre bendito, Señor, en este momento nos ponemos frente a su presencia, Señor. Papá, quiero pedirle que sea usted tomando el control de todo lo que vamos a hacer en este culto. Señor, yo oro en este momento por cada persona que está unido en nuestra transmisión. Papá, sea usted tocando el corazón de cada una de esas personas, de cada uno de esos hermanos, Señor. Permite que este mensaje llegue no solamente hacia nosotros que ya te conocemos, sino que permite que este mensaje llegue a lo más profundo, Señor, de aquellos que quizás aún no han tenido un encuentro contigo. Papá, en este momento queremos exaltar tu nombre, Señor. Este culto es para que tú te glorifiques, para que tú te exaltes en medio de nosotros. Señor, exáltate en medio de este pueblo, porque queremos alabarte, porque queremos exaltar tu precioso y tu santo nombre. Señor, quédate con nosotros durante todo este culto, ahí en sus hogares, Señor. Habita en este momento por medio de su Espíritu Santo. Señor, todo esto te lo entregamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar este culto y vamos a dar paso a la lectura bíblica. Esta semana yo quise hacer algo diferente y me gustaría que ahí en su casa donde usted está pueda buscar en su Biblia el pasaje que se encuentra en Isaías 53 y pueda leerlo junto a mí. Porque hoy la palabra que vamos a recibir y el culto que vamos a tener va a estar orientado en esta dirección. La palabra nos dice en Isaías 53 lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorando por los transgresores.
Este pasaje que nosotros encontramos en Isaías es un pasaje que básicamente es la piedra angular del motivo de nuestra fe. Es posible encontrar en la Biblia muchos pasajes que relatan esto, pero acá lo señala de forma muy clara y nos deja profundamente claro que nuestro Señor es poderoso, que en la crucifixión hubo poder, que todo lo que nuestro Señor sufrió, que todo lo que nuestro Señor pasó, fue para nosotros entregarnos la salvación, que en la cruz se llevaron nuestras enfermedades, que en la cruz fueron llevados nuestros padecimientos, que en la cruz fue llevado todo nuestro pecado, y que por medio de ese milagro bendito, por medio de ese sacrificio precioso, hoy nosotros tenemos entrada y acceso directo al Padre. Yo quiero que usted comience esta mañana recordando el milagro del sacrificio que hubo en la cruz, porque es muy necesario que nosotros partamos nuestro culto y cada día de nuestra vida recordando el motivo de por qué estamos hablando esto, el motivo de por qué estamos adorando, el motivo de por qué estamos haciendo y por qué creemos en Dios. Así que yo le invito en este momento a que usted pueda entrar en un momento profundo de adoración hacia nuestro Señor, que usted se deleite en la palabra del Señor y que pueda adorar y exaltar su nombre. Gigantes y los mares se abren con fe y con fe se mueven montañas al decir sus palabras con fe y con fe. Se derriban murallas y no es con espadas, es con fe, con fe. Se levantan las manos y se grita bien alto, sálvame, con fe. Lo que no se ve, seguro de que tú lo vas a hacer con fe, con fe. Lo imposible puede acontecer, la vida es más simple si es con fe, con fe, con fe. Mañana veo lo que hoy y los mares se abren con fe y con fe que se mueven montañas cuando al decir sus palabras con fe y con fe que se derriban murallas y no es con espadas, no Señor, es con fe y nada más que fe, con fe. Arriba. Se levantan las manos y se grita bien alto,
Bien, hermanos, después de este momento maravilloso donde pudimos exaltar el nombre de nuestro Señor, vamos a continuar con nuestro culto. Yo le voy a pedir que usted busque su Biblia para que pueda acompañarme en la lectura de este mensaje que hoy día el Señor tiene para nosotros. La verdad es que ya estamos casi entrando al mes de diciembre. Ya queda muy poquito para que este mes se pueda iniciar, el último mes del año. Sin duda que este año ha sido muy distinto a los anteriores a los que estábamos acostumbrados. Y probablemente este ha sido un año en el cual este tema que yo quiero que hoy hablemos hoy nos ha tocado muy duro. ¿Por qué? Porque esto se aplica en realidad siempre a la vida cristiana, pero yo considero que este año, por las características muy particulares que ha presentado, tiene una aplicación mucho mayor. Porque cuando nosotros decidimos convertirnos en hijos de Dios, cuando decidimos entregar nuestras vidas al Señor, sin duda que, como la palabra lo dice, nos convertimos en nuevas criaturas, nos convertimos en hijos de Dios, amados en personas nuevas. Pero muchas veces por las circunstancias, por las cosas que ocurren, por cómo se van desarrollando las cosas a lo largo de nuestro caminar cristiano, muchas veces queremos volver atrás y tomamos la decisión y quizás consideramos que es mejor volver atrás y no continuar en este caminar cristiano. Y es este el nombre que yo le entregué al mensaje que tengo para hoy ustedes. No puedes volver atrás. Así se llama este mensaje. Y me gustaría que analizáramos una historia que se relata en la Biblia. En la Biblia, antes de que analicemos esta historia para poder explicar el contexto, en Éxodo 12, del pasaje 40 al 41, se relata en la Biblia cómo el pueblo de Dios salió de Egipto, y el pueblo de Dios salió de Egipto precisamente el día en que ellos cumplían 430 años de haber vivido allí. Es decir, generación tras generación tuvieron que servir al pueblo egipcio. Y dice la palabra que toda esa noche en la cual ellos comenzaron a ya marcharse por fin, después de todo un proceso muy largo previo que tuvieron que vivir, dice la palabra que Dios estuvo pendiente de ellos para protegerlos y para salvarlos de Egipto. La palabra más adelante en Éxodo 13, 21 y 22 nos dice muy claramente que Dios en ningún momento dejó solo al pueblo de Dios. Que de día los guiaba con una nube que iba en forma de columna y que de noche les alumbraba el camino con una columna de fuego. Por lo tanto, en Éxodo se relata de que la columna de fuego, que la columna de nube y que la presencia del Señor jamás se alejó de ellos durante toda esta travesía. Y Dios mismo los guiaba y les indicaba por dónde tenían que avanzar. Ahora que ellos ya no tenían que servir al pueblo egipcio, ni ya no tenían que estar sometidos al yugo de la esclavitud. Por lo tanto, en este contexto es donde comenzamos a analizar esta historia. En primer lugar, nos encontramos con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que fue liberado de la esclavitud. Ese es el primer punto. Es acá, en este contexto, donde nuevamente comienzan a complicarse las cosas. Porque recordemos que ellos ya venían de enfrentar una situación sumamente difícil, y que no era difícil y que por lo menos era muy compleja. Por lo tanto, era muy difícil poder cambiar esta mentalidad del pueblo de Israel y que ellos terminaran de adoptar esta nueva identidad. Porque estamos hablando de un pueblo que prácticamente no sabía otra cosa que ser dominado y que ser esclavo. Yo les mencionaba recién y les hablaba sobre el contexto en el cual se desarrolla este pasaje que vamos a analizar en Éxodo 12, donde la palabra nos dice que ellos estuvieron 430 años siendo esclavos. Por lo tanto, ellos prácticamente no sabían ser otra cosa.
más que servir, más que estar dominado, más que estar bajo las órdenes de lo que este pueblo egipcio quería. Y la verdad es que cuando yo analizaba esta historia, es increíble cómo muchas veces nosotros analizamos las conductas del pueblo de Israel y no las entendemos, pero no nos damos cuenta que es fiel retrato de nuestra vida espiritual. Esto mismo es lo que ocurre con nosotros como hijos de Dios. Antes de ser hijos de Dios, fuimos tanto tiempo esclavos del pecado, o estuvimos tanto tiempo bajo el yugo de la esclavitud, que es tan difícil entender que ya no lo somos. Y es tan difícil entender que ahora tenemos una nueva identidad, que ya no somos esclavos del pecado, que ahora somos hijos de Dios. Y más aún, comportarse como un hijo de Dios. Esa es nuestra realidad. A mí la verdad es que tocó mucho mi corazón y se me quedó muy grabada una historia que tuve la oportunidad de estar en el último congreso de jóvenes que se realizó bautista a nivel nacional, donde una hermana que tuvo la oportunidad de compartir la palabra con nosotros, nos contaba la historia que había compartido a su vez con ella una tía de ella. Esta tía le contaba que ella había adoptado a 2 niñitas y del centro en donde ellas se encontraban, y ella se empezó a dar cuenta de que estas niñitas tenían actitudes un poco raras. ¿Por qué? Porque cuando llegaba la hora de comer, ella se dio cuenta que la mayor siempre tomaba comida de la que ella le entregaba y se la guardaba y se la llevaba para su habitación. Y cada vez que tocaba la hora de comer, ella hacía esto nuevamente. Guardaba comida, prácticamente robaba la comida porque lo hacía sin que se diera cuenta y se la llevaba. Entonces ella en un comienzo, como recién se estaba adaptando a las niñas, recién estaba logrando establecer este lazo de madre e hija, no le quiso preguntar. Pero ya cuando pasó un tiempo y ya lograron desarrollar mayor confianza, ella le pregunta y le dice, ¿sabes qué? Te quiero preguntar, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú cada vez que comes guardas comida? Entonces la niñita le dijo de que ella lo hacía porque ella estaba acostumbrada a hacerlo. Porque en el orfanato, en el lugar en donde ella se encontraba, habían veces donde ya no había comida. O había veces en que ellos tenían sus horarios de comida y quizás ellas querían comer entre medio y ya no se podía, entonces tenían que guardar, o muchas veces les tocaba comida que a ellas no les gustaban, entonces ya tenían guardado, o simplemente si es que el otro día no había, ella ya había guardado. Entonces ella se dio cuenta de que a pesar de que esta niñita había sido adoptada, ella todavía tenía un corazón de orfandad. Ella todavía tenía un corazón huérfano y todavía no se podían quitar de ella ciertas costumbres y ciertas vivencias, ciertos miedos, ciertos temores que ella tenía cuando había sido huérfana. Porque no era fácil para esta niña comprender que ella ya no era huérfana. Ella ahora tenía un padre y una madre que iban a velar por ella. Entonces a esta madre le tocó explicar de que ella ya no era necesario que hiciera eso. Y le tuvo que explicar de que ahora ella iba a tener siempre comida, que ya no tenía que estar guardando, que ella podía ir y abrir el freezer cuando quisiera, que podía sacar la comida cada vez que tuviera hambre y que no se tenía que preocupar porque ella como madre la iba a proveer y que junto a su esposo como padre también la iban a proveer, que ella ya no tenía que velar por ella misma porque ella ahora tenía padres. Y es precisamente esto lo que pasaba con el pueblo de Israel. Era un pueblo que tenía una mente de esclavo, que tenía una mente de esclavitud, y es lo que muchas veces pasa con nosotros como hijos de Dios, que no adoptamos esta nueva identidad como hijo, sino que más bien todavía tenemos una identidad de esclavo, una identidad de estar atado de este pecado. Y es acá donde, como yo les decía, se comienza a complicar la cosa. El pueblo de Israel es liberado por Dios de la esclavitud de la mano del pueblo egipcio.
y el Señor iba con ellos, pero dice la palabra que en Éxodo 14, dice que habló Jehová a Moisés diciendo: dile a los hijos de Israel que den la vuelta y que acampen delante de Pi Hahirot y entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque el faraón dirá de los hijos de Israel: están encerrados en esta tierra y el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del faraón para que los siga y seré glorificado. La verdad que este pasaje es un pasaje muy peculiar y a mí me llama mucho la atención, porque a primera vista nos muestra a un Dios muy particular. Porque uno podría pensar, bueno, si Dios quería liberar al pueblo de Israel, ¿por qué entonces planeó él mismo que lo volvieran a perseguir? Porque si uno analiza de forma detenida y más en profundidad este pasaje, lo que ocurre acá es que Dios le da la orden al pueblo de Israel de que acampen en un lugar específico. Y la palabra nos dice de que Dios mismo es quien iba a endurecer el corazón del faraón. Dios mismo iba a ser quien pusiera en el corazón el deseo de seguir al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Llama mucho la atención, y a mí me llama mucho la atención, de por qué Dios es quien mismo decide liberar a este pueblo, pero sin embargo deja que esto ocurra. Y la palabra rápidamente nos dice: y seré glorificado. Y más adelante vamos a entender esto más en profundidad. Vamos a continuar con el relato porque la palabra nos dice de que se dio aviso al rey de Egipto dónde estaba el pueblo de Israel y que el pueblo estaba huyendo. Y tal como lo dijo el Señor, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo de Israel y ellos decían: ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos dejado ir al pueblo de Israel para que no nos sirva? Y dice la palabra que él unció su carro y tomó consigo a su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y la palabra nos dice en el capítulo 8, en el versículo 8, que endureció Jehová el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que tal como el Señor lo dijo, el pueblo toma 600 hombres, 600 carros, prácticamente todos los carros que habían en Egipto, tomaron toda la caballería que tenían y fueron detrás del pueblo, a pesar de que el pueblo hacia unos instantes habían salido cantando victoria, habían salido alabando y exaltando el nombre del Señor, porque después de 400 años por fin ya no iban a ser esclavos. Y la palabra continúa diciéndonos en el versículo 8 que comenzaron a seguirlos los egipcios con toda la caballería, con todos los carros del faraón, que su gente estaba a caballo y todo su ejército, y los alcanzaron. Los alcanzaron porque ellos estaban acampando junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón, que fue el lugar precisamente donde el Señor les dijo que tenían que detenerse. Y cuando el faraón se acercó, los hijos de Israel, el pueblo alzó sus ojos y vio que los egipcios venían tras de ellos. E inmediatamente la palabra nos dice que el pueblo de Israel tuvo miedo en gran manera y que comenzaron a clamar a Jehová y comenzaron a reclamarle a Moisés. Y les decían: ¿no había sepulcro en Egipto que nos sacaste para que nos muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Nosotros te hablamos de esto en Egipto y te dijimos: déjanos servir a los egipcios, porque mejor hubiese sido seguir sirviendo a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Como yo les decía, ellos se encontraban precisamente en el lugar que Dios les dijo que esperaran.
Y yo no sé usted, pero yo personalmente considero que la actitud del pueblo está 100% justificada. Dios mismo permitió que los sacaran de la esclavitud en la que ya habían estado 430 años dominados. Y esta vez, ¿quién los dominó por todo este tiempo de generación en generación? Venía atrás de ellos y venía detrás de ellos con toda la caballería que tenía. Entonces piense usted, si ellos antes eran esclavos, si antes tenían que servirles, si antes eran azotados, si antes estaban y eran usados para trabajos difíciles, para trabajos forzosos, y el pueblo de Egipto tenía rabia, tenía ira acumulada, ¿usted se imagina cómo iba a ser el trato que ellos iban a recibir si es que el pueblo egipcio nuevamente los tomaba? Ellos ya no podían volver atrás. No era posibilidad para ellos de volverse, porque el trato al que iban a estar sometidos, el trato que iban a recibir, iba a ser totalmente deslenable, iba a ser totalmente despreciable, iban a ser totalmente humillados. Y es por esto que muchos de forma instantánea, al siquiera pensar en las consecuencias, sintieron de forma inmediata en su corazón que era mucho mejor simplemente volver a ser quienes siempre fueron. Y esto es algo que desde siempre ha ocurrido con el pueblo de Dios. Esto ocurrió hace 2000 años y probablemente hoy y siempre va a ocurrir con nosotros. Siempre nuestra antigua criatura, nuestra antigua identidad, nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, siempre va a querer volver por nosotros. Y va a volver con más ira, con toda la caballería y con toda la potencia que la que vino la última vez para esclavizarnos nuevamente y zamarrearnos nuevamente para que estemos peores que la última vez en la que estuvimos en esa condición. Por eso, hermanos, que un hijo de Dios debe adoptar esa posición, debe tener identidad de hijo y debe aprender a hacerlo. Porque de lo contrario siempre va a extrañar y va a querer volver a ser lo que era antes, un esclavo del pecado. Porque es muy probable que yo en realidad no sé cuánto tiempo usted estuvo en esa condición. Yo personalmente yo creo que más de 18 años, casi 20 años en esa posición, donde fui esclava del pecado, donde era el yugo que estaba puesto sobre mí. Y es muy difícil en un par de años cambiar la mentalidad y entender de que lo que antes te dominaba ya no te domina. De que tu naturaleza es contraria ahora porque tú ahora eres un hijo de Dios. Para una persona que siempre ha estado en esa posición, que lo que mejor aprendió es a ser esclavo del pecado, es lo que le funciona por naturaleza, es lo más sencillo para él. Y es en este contexto donde muchas veces como hijos minorizamos el poder de nuestro Padre y llegamos a creer que realmente no vale la pena seguir avanzando y que es mejor volver atrás a lo que realmente antes éramos. Y a mí siempre me ha llamado la historia y me enternece muchísimo y me gusta mucho una historia que he escuchado y que también tuve la oportunidad de leer acerca de una persona que relataba algo que a él le llamó la atención y la verdad que es muy peculiar y se aplica muy bien a este caso, y era respecto de los animales de circo, particularmente con los elefantes. Cuando nosotros vemos los animales en el circo, en los tiempos en los que se podía, yo desconozco si hay lugares en los que aún se puede, pero el animal, el elefante particularmente, está muy amaestrado. Está amaestrado de tal forma que solamente hace lo que el amo, lo que el dueño le dice que tiene que hacer. Cada vez que inicia la función se le da la orden y él hace lo que su amo le indica.
Y durante todo el otro periodo, lo único que ata al elefante al circo y que impide que no se arranque es una cadena que está atada a un poste, que está atada a un mástil. Yo me imagino que debe estar muy bien atada y que evidentemente debe ser una cadena muy gruesa. Pero por más gruesa que sea la cadena, nosotros sabemos que si el elefante quisiese arrancarse, aplicar toda su fuerza y derribar esa cadena, por la potencia que tiene el elefante, evidentemente él podría hacerlo. Entonces esta persona que escribía esta historia y que hablaba sobre esto decía que a él le llamaba mucho la atención por qué el elefante no se escapaba. Porque el elefante no se liberaba, siendo que él, de forma evidente, tenía toda la fuerza para hacerlo. Y un día él dijo que cuando él era niño él jamás lo entendió, pero que cuando ya creció alguien le pudo explicar por qué esto ocurría. Y le decía de que apenas el elefante nacía, a él de forma inmediata lo encadenaron. Entonces seguramente cuando él era pequeño trató de liberarse. Pero como él era pequeño, no tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Entonces, cuando él ya creció, simplemente dejó de intentarlo. Porque él ya quedó en su mente de que él durante muchos años estuvo tratando de liberarse de esa cadena, pero jamás pudo. Entonces, ahora que él ya era adulto y que sí tenía la fuerza para hacerlo, ya no iba a seguir intentando liberarse. Porque en su mente ya estaba claro de que él no podía y que esa cadena era más fuerte que él. Pero sin embargo, si el elefante estuviese consciente del poder que tiene, inmediatamente podría romper esa cadena y liberarse. Esto mismo es lo que ocurre con los hijos de Dios. Estuvimos tanto tiempo sometidos al pecado antes de conocer a Cristo. Estuvimos tanto tiempo siendo dominados por Él. Y fuimos tan amaestrados. Desde que nacimos, venimos con ese yugo, incluso con cadenas que ni siquiera eran nuestras, que eran de generaciones anteriores, que aún cuando estamos con Cristo creemos que no vamos a poder liberarnos de esa situación de esclavitud. Creemos que no vamos a poder romper esas cadenas. Porque en nuestra mente está tan metido el que no podemos hacerlo, que aun cuando Cristo está con nosotros, creemos que el enemigo hace así y nos vuelve a tener bajo a sus pies. Creemos que Él puede pescar esas cadenas y volvernos a esclavizar cuando se le dé la gana. Y no hemos entendido que nuestro Dios nos sacó de la esclavitud como el pueblo de Israel, con mano fuerte, con mano poderosa, que Él nos va guiando hacia adelante y que no podemos volver atrás, porque aun cuando el enemigo venga detrás de nosotros, no nos va a poder alcanzar. Cristo no lo va a permitir, porque Él no va a permitir que nosotros retrocedamos. Quiero que nosotros sigamos analizando esta historia que se relata en Éxodo, porque en Éxodo 13 el versículo continúa diciendo que Moisés le dijo al pueblo: no temas, estén firmes y van a ver la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y dice la Biblia que Jehová le dice a Moisés: ¿por qué estás clamando a mí? Dile al pueblo de Israel que marchen. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco, y aquí yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército y en todos los carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el pueblo, en el faraón, en sus carros y en toda la gente que viene a caballo. Hermano, yo creo que hoy día el Señor nos está diciendo estas mismas palabras. Que quizás si todo este tiempo en el que tú has estado en tu casa, en el que te has visto envuelto por situaciones, tú has querido retroceder. El Señor en este momento te dice: no temas, mantente firme, porque vas a ver cómo hoy llega salvación para ti.
Y cómo lo que tú ves que te está afligiendo hoy día, frente a tus ojos, yo lo voy a derrotar. Y más bien lo que Dios le dice a Moisés, le dice: Moisés, déjate de clamar y dile al pueblo que avancen. Continúen avanzando. La vida cristiana es avanzar, 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 avanzar y jamás retroceder. Grábate esto, hermano, jamás retroceder, ni siquiera mirar atrás. Tienes que avanzar con Cristo, porque eso es lo que quiere nuestro Señor, que avancemos a la meta, que prosigamos al blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino cuántas veces Dios nos debe gritar esta palabra. Y dice la Biblia en el versículo 19 que el ángel de Dios que iba delante del campamento se apartó y comenzó a ir en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y en del campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda noche nunca se acercaron los unos a los otros. Cuando se relata por lo general la historia de cómo el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, por lo general siempre nos imaginamos que Moisés extendió su vara, que el mar se abrió en dos y ellos cruzaron y de forma inmediata el mar se cerró. Y la historia no fue así. Dice la palabra que el ángel de Dios que iba delante del campamento se fue para atrás del campamento. Y la nube, la columna de nube y la columna de fuego que ellos los guiaba y les explicaba cómo avanzar, también se fue para atrás del campamento. Y se levantó una barrera detrás del pueblo. Una barrera donde estaba el ángel de Dios, donde estaba la nube de Dios y donde estaba el fuego de Dios, que cumplía, según yo creo, dos funciones. La palabra nos dice claramente que en primer lugar, esto lo que hacía era que el pueblo egipcio, aun cuando venía atrás pisándole la cola, no pudiesen llegar hacia ellos, que no pudiese alcanzar. Pero ¿sabe qué, hermano? Aunque la palabra no lo dice, yo analizando esta historia, yo creo que también cumplía otra función. Tenemos a un pueblo que decía: mejor nos devolvemos, mejor nos hubiésemos quedado allá. Y que veía para atrás y veía cómo el pueblo egipcio quería volver por ellos. ¿Usted cree que alguno de ellos no pensó: ¿y si mejor nos devolvemos? Entreguémonos, rindámonos. ¿Usted cree que ninguno de ellos le dijo a Moisés: sabes que, Moisés, cuando el pueblo llegue yo me voy a entregar? Cuando yo vea a los egipcios yo me voy a entregar y hasta aquí nomás yo llego. Yo y mi familia nos vamos a devolver, nos vamos a luchar, porque ellos vienen con toda la caballería que tienen. Nosotros no somos guerreros, nosotros no tenemos armas, nos van a destruir, nos vamos a retroceder. Pero Dios mismo no les permitió retrocederse, porque Dios no los había llevado hasta ese lugar para que ellos se retrocedieran de donde salieron. Entonces Dios se puso detrás de ellos y dijo: bueno, si quieren devolverse, tendrán que atravesar esta columna de fuego. Y si los egipcios quieren avanzar, tendrán que atravesar esta columna de fuego y esta columna de nube, que a pesar de que para el pueblo de Israel eran lo que los guiaban, era luz, para ellos eran tiniebla y no les dejaban ver el camino y no podían alcanzarlo. Gloria a Dios por nuestro Señor, que no nos deja volver a quienes éramos. No es la voluntad de Dios, hermano, que tú vuelvas a donde Él te sacó. La palabra nos dice en Efesios 4:22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad.
Hermano, la palabra nos dice: despójate del viejo hombre. Sácate el viejo hombre de encima, la vieja mujer. Y vístete de este nuevo hombre, de esta nueva mujer que está formada conforme a la justicia de Cristo. Al viejo hombre tenemos que sacarlo, desecharlo y nunca más volverlo a tomar. El viejo hombre tiene que irse para darle paso a esta nueva criatura que Cristo va a formar. La palabra nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, ya no somos esclavos, somos nuevas criaturas. La palabra en el versículo 21 de Éxodo 14 nos dice que Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas se quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro de derecha a izquierda, y los egipcios continuaron siguiéndolos tras ellos hasta la mitad del mar. Y toda la caballería del faraón, sus carros y su gente a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, quitó la rueda de los carros y los trastornó gravemente. Y los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y dijo Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar cuando amanecía, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel a mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios en la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Como yo le decía, nosotros siempre nos imaginamos la historia que duró muy poco. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención de que esta historia particularmente es una historia preciosa de cómo el Señor abre el mar, porque es un milagro tremendo, pero además es un milagro que está comprobado que así ocurrió. Yo una vez vi una noticia y la volví a investigar para esta predicación. Un estudio que se realizó por investigadores del Centro Nacional de Investigación Atmosférica y la Universidad de Colorado de Boulder daba una explicación acerca de lo que ocurrió ese día. Y ellos hicieron una simulación que lograron determinar que efectivamente un fuerte viento soplaba durante esa noche a 63 millas por hora. Y que esto hizo que el mar retrocediera y formara dos cuencas antiguas fusionadas en una curva en forma de U, como un río, que era una forma que tenía el antiguo brazo del río Nilo y la laguna costera, que era el lago de Tanis, a lo largo del mar Mediterráneo, y que por esto se creó un puente de tierra seco de 2 a 2,5 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho, y permitió que la gente pudiese caminar a través de las marismas con una seguridad durante 9 horas. Y tan pronto como el viento se calmó, las aguas volvieron y cubrieron todo como una marejada que venía más intensa. ¿Usted se da cuenta de lo que hizo el Señor? Hermanos, el pueblo evidentemente tenía miedo por la situación en la que estaban. Era obvio el temor que iban a tener. Y que quisiesen retroceder y que quisiesen volver.
Pero vemos que la gracia de nuestro Dios, que el poder de Dios que los sacó de la esclavitud era aún mayor. Que Él hace que el mar se divida en dos y que frente a sus ojos le entrega a quien los estaba oprimiendo. Nuestro Dios siempre irá delante de nosotros, instándonos a avanzar, pero sobre todo irá atrás, instándonos a no retroceder. Él se va a glorificar y mostrará siempre su poder, aún sobre nuestros enemigos. Hermanos, Él no nos mandó a contender ni a defendernos por nosotros mismos. Solamente debemos huir porque Él se va a encargar. Pero para precisar más bien esta frase debemos entender quiénes son nuestros enemigos. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Porque muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos que enemigo es quien se levanta en contra de nosotros. Pensamos que la tierra prometida son una casa, que la tierra prometida es prosperidad, que la tierra prometida es el mejor puesto de trabajo, que la tierra prometida es tener un sueldo millonario. Pensamos que esa es la tierra prometida. Y todo aquel que se interponga es mi enemigo y Jehová lo tiene que destruir. La tierra prometida es el fin de un ciclo de vida espiritual, de crecimiento y avance junto a Dios. Y nuestro enemigo es el pecado, porque nos impide avanzar hacia la tierra prometida. Nos impide llevar este proceso y que podamos confiar en el Señor. Para mí eso es la parte. Si bien es cierto, la tierra prometida es parte de una prosperidad integral, la finalidad era un proceso espiritual que iba a haber junto a Dios. Cómo Dios iba a mostrarse, cómo Dios iba a revelar a su pueblo. Cómo Dios les iba a enseñar a ser pueblo, a confiar en Él. Y lo más precioso es que nosotros tenemos garantía de que vamos a salir victoriosos en la fe, que vamos a salir victoriosos en todo este proceso espiritual que hemos emprendido junto a Cristo. ¿Sabe desde cuándo tenemos garantía? Desde Juan 19:30, que dice, cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Desde el minuto en que nuestro Señor se entregó por nosotros y consumó este sacrificio, es que nosotros tenemos certeza de que tenemos que seguir avanzando, porque atrás está el mundo que dejamos y adelante está la cruz, siendo la cruz la tierra prometida. La cruz es hacia donde tenemos que ir. Nos sacamos el viejo hombre, lo dejamos atrás, no volvemos al mundo y avanzamos hacia adelante. Aun cuán difícil se pongan las circunstancias y aunque nuestro enemigo quiera volver por nosotros, hermanos, tú sigue avanzando, porque Dios no va a permitir que te alcance y no te va a permitir retroceder. Esto nosotros lo vemos muy bien graficado en nuestra vida en lo que le ocurrió a Pedro. Cuando Pedro conoce al Señor, el Señor le cambia el nombre de Simón a Pedro. Esto nosotros lo encontramos relatados en Juan 1:4, perdón. El Señor en ese momento le cambia el nombre a Cefás, que significa Simón. Pero vemos cómo luego de que Pedro niega al Señor 3 veces y luego que el Señor es crucificado, dice la palabra en Juan 21:3, dice, y Simón Pedro dijo, voy a pescar. Nosotros nos encontramos acá con un claro ejemplo. El Señor toma a alguien, lo cambia, le entrega una nueva identidad, lo transforma en un discípulo escogido, pero cuando ocurren un sinnúmero de circunstancias, decide que ya no es un discípulo, que no puede seguir siendo un discípulo y vuelve a ser quien era antes,
toma el viejo hombre, la antigua identidad, se la vuelve a poner. Y ya no es Pedro el discípulo del Dios viviente, como él mismo lo declaró, sino que vuelve a ser Simón Pedro, un pescador. Lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel. Ya no eran el pueblo de Dios que había salido cantando victorioso luego de 430 años de esclavitud de generación en generación, sino que querían volver a adoptar esa posición y decir, nuevamente volví a ser esclavo. Hermanos, como hijos de Dios, muchas veces decimos, ¿sabes qué? No puedo, no quiero seguir avanzando. Y vuelves a pescar el traje de la vieja mujer, del viejo hombre, y te lo vuelves a poner. Y vuelves a ser quien eras antes. Hermanos, la intención de Dios no es por ningún minuto que tú vuelvas atrás. El mundo queda atrás, la cruz está adelante. Muchas personas en la Biblia tuvieron que pasar por esta situación. El pueblo de Israel, Pedro, el mismo Josué, cuando el pueblo de Israel debió seguir avanzando y le tocó a él tomar el lugar de Moisés, el Señor le entrega el mismo mensaje, tal cual como le dijo a Moisés, no temas, sigue adelante. A Josué le tuvo que decir palabras que son las que a nosotros nos tienen que inspirar. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermano, yo quiero que hoy tú te vayas de este culto entendiendo que Dios no te trajo hasta aquí, que Dios no te convirtió en un hijo de Dios para que tú volvieras atrás. Dios te trajo hasta aquí y te convirtió en un hijo de Dios para poseer la tierra que Él ya nos dio, la tierra prometida, que es el resultado de un proceso espiritual victorioso junto a Cristo. Y te lo vuelvo a repetir, el mundo que quede atrás, tú vas hacia adelante, donde la cruz de Cristo te va a ir guiando. Pero el pecado, el mundo y todo lo que te quiere esclavizar, déjalo atrás. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar porque si bien es cierto, suena muy bien, es difícil. Es difícil estar tan llenos de fe, estar tan llenos del Espíritu de Dios, adoptar esta nueva identidad, aferrarse a esta nueva identidad y no soltarla. Vamos a orar por eso. Padre bendito, Señor, en este momento yo me pongo frente a tu presencia, Señor, rogando, papá, por este pueblo que tú escogiste. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú nos sacaste de la esclavitud. Señor, no queremos ni vamos a volver atrás. Nos sacamos el viejo hombre, nos despojamos de la vieja mujer y nos vestimos de nuestra identidad. Hijos amados por Dios, hijos de un Dios poderoso, papá. Señor, llénanos de fe, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor.
En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Yo le invito que ahí en su hogar pueda seguir adorando el nombre de nuestro Señor y que además de adorar pueda proclamar con su boca lo que esta adoración nos dice. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda
sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amén. Después de este momento precioso, vamos a finalizar este culto y quiero dejarlo invitado para que inmediatamente después de este culto usted pueda participar junto a nosotros de nuestras clases dominical y que también en la tarde pueda instar a los más pequeños a que puedan estudiar junto a nuestros maestros. Será de mucha bendición. Es importantísimo que usted participe de estas clases de discipulado, así que por favor no se desconecte, espere el link atentamente y pueda por favor pueda conectarse junto a nosotros. Sea muy bendecido en el nombre de Cristo.